Hoy les voy a hablar del Poetry Slam y cómo va a rescatar o está rescatando a la poesía. Así que puristas de la literatura, agárrense porque muy probablemente esto no les vaya a gustar. Pero antes de empezar, les tengo que hablar un poco de qué es el Poetry Slam para los que no lo sepan. El Poetry Slam nace en 1985 gracias a un poeta llamado Mark Smith, quien, para dar a conocer sus poemas, decide armar un recital de poesía en un bar de jazz en Chicago. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, que este hombre, en su imaginación y en su locura, quiso volver algo dinámico los recitales de poesía y no hacer el clásico recital que todos conocemos, donde está sentado el poeta bohemio con su libro recitando el poema de una forma muy interesante y galante y aburriendo a medio público. No, este hombre decidió hacer concursos de poesía. ¿Y en qué consisten estos concursos de poesía? Al principio eran parecidos a lo que conocemos hoy como concursos de declamación. Es decir, que se presentaban los poemas y recitaban el poema en cuestión. Ahora, la declamación puede ser el arte de recitar un poema de forma teatral, ya sea propio o ajeno. En el caso de estos concursos, los poemas tenían que ser de tu propia autoría. Y como la gente empezó a competir y empezó a ver esta cuestión un poco divertida, que al final de cuentas el Poetry Slam se presenta como eso, como un juego, como algo divertido, pues empezaron, aparte de la teatralidad, aparte de la voz, empezaron a hacer gestos excesivos, empezaron a hacer una especie de performance y ruidos con la voz. De ahí se generó el Poetry Slam, que yo lo denominaría como un género artístico, y más adelante vamos a hablar de eso. Antes quiero hacerles una muy breve historia de la poesía occidental. Y hablo de la poesía occidental porque estoy hablando en español y muy probablemente quienes estén viendo este video sean de Occidente, España, México, Argentina, etc. Y al final de cuentas es lo que nos interesa para analizar lo que estamos viendo el día de hoy. El origen de la poesía es meramente oral. Es decir, que hubo un momento donde la gente gustaba por contar historias para recuperar sus raíces, para saber de dónde venían, hacia dónde iban, cuáles eran sus objetivos de vida, sus enseñanzas, explicarse el universo, mitos, etc. Entonces, una forma que encontraron los antiguos de poder recitar sus historias más fácilmente era conjugar las palabras de tal forma que crearan música. Y con esa musicalidad es más fácil aprenderse las cosas. Por eso para ustedes es más sencillo aprenderse una canción que la exposición que tienen la próxima semana en la escuela. Total, esto lo podemos ver todavía en rasgos con culturas prehispánicas, por ejemplo, quienes continuaron heredando sus creencias mediante poemas orales cantados. Y eso se dio hasta la llegada de los españoles, que ellos ya traían la imprenta. Incluso si tú ves todos los poemas que tenemos ahorita de las épocas prehispánicas, son poemas que rescataron los españoles y los escribieron. Y si los lees, repiten muchas veces palabras, porque este mecanismo de repetición les ayudaba a poderse aprender los poemas más fácilmente. Pero hubo otro grupo que sí empezó a dominar el elemento de la escritura, a diferencia de nuestros antepasados prehispánicos, y esos fueron los griegos. Los griegos empezaron a escribir estas historias. Llegó uno en especial que todos conocemos y que se llamó Homero. Homero escribió un poema muy largo que contaba una historia. Bueno, en realidad escribió dos: la Ilíada y la Odisea. Ahora, los griegos son los originarios de la literatura como lo conocemos, y aunque tenga variantes, nuestra literatura contemporánea que agregue cosas de Oriente, prehispánicas, etcétera, africanas o donde ustedes quieran, en realidad nuestro núcleo viene de los griegos. Y como les iba diciendo, estas personas adaptaron su poesía en obras que hablaban de hazañas de grandes héroes, y así nacen la Ilíada y la Odisea. Con el paso del tiempo, estos poemas se dividieron en dos: la novela, por así decirlo, y la obra lírica, los poemas como los conocemos ahora. Incluso en la Edad Media, si nos vamos a la literatura española y revisamos el Cantar del Mío Cid, vaya, es un cantar, es un poema que narra las historias de un héroe. Sin embargo, ya también se empezaban a dar estos poemas
que eran más construcciones que hablaban sobre emociones, descripciones de los lugares, de sentimientos, de paisajes, otras ideas que conforme fueron dividiéndose, fueron adaptándose de forma diferente. Es decir, que tenemos dos ramas. Una que es más expresiva, que es la lírica, y otra que es más narrativa, que fue el poema épico, que después se convirtió en novela. Nos vamos a enfocar en la lírica. Ya mencioné la Edad Media española. Es evidentemente heredera de los griegos y los romanos. Después de la Edad Media española, durante esas épocas era tan importante la poesía que las plazas se llenaban de rapsodas que cantaban poemas de hazañas épicas, o incluso se le pagaba a poetas, se le pagaba a poetas para escribir poemas a una persona importante, a una persona amada, etcétera. Entonces era un recurso demasiado importante para la época. Imaginemos que era como el cine de ese entonces, o como ir a ver Netflix. Tú podías llegar al pueblo y enterarte de las noticias de las grandes hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar gracias al poeta. Y este poeta era acompañado de música. Habitualmente estos poemas épicos eran acompañados de algún instrumento. Llega el siglo XV, lo que conocemos como el Renacimiento. ¿Y qué sucede en el Renacimiento? Pues que se implementa la máquina de imprenta. Con la máquina de imprenta podían sacar más libros. El hecho de poder sacar más libros te daba la oportunidad de no tener que salir a la plaza a escuchar el poema de las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, sino que ahora tenías el elemento que te lo narraba en tu casa, encuadernado y listo para ser revisado cuando tú quisieras. Es decir, que supongamos que los poetas rapsodas que iban a las plazas eran el cine y que los libros eran Netflix. Tú ya no tienes que ir al cine, ahora solo tienes que prender Netflix y ahí está todo lo que quieras ver. Esto evidentemente hizo que ya no fuera necesario que los poemas fueran acompañados por un instrumento. Y a pesar de que obviamente se conservaban muchas tradiciones, porque esas tardan en desaparecer, donde podías seguir yendo a las plazas o había ya recitales de poesías más exclusivos, esto empezó a desaparecer o a caer en un desuso con el tiempo. Eso también acompañó a las estructuras literarias. Pero bueno, me estoy adelantando. Pasaron varios siglos. De hecho, las expresiones artísticas siguientes siguieron conservando muchos elementos de la poesía clásica. ¿A qué me refiero con elementos de la poesía clásica? Me refiero a versos medidos, me refiero a estructuras literarias establecidas. Estamos hablando que el Renacimiento se da entre los siglos XIV, XV y un poco del XVI. Ya saben que nunca se establecen bien las fechas, pero podríamos hablar de entre XIV, XV y XVI. Y de todos modos, durante el siglo XVII, XVIII y XIX, en la literatura occidental se siguieron manteniendo las estructuras literarias clásicas, hasta que estallaron las bombas de la Primera Guerra Mundial. Y junto con esas bombas nacieron las vanguardias. Y las vanguardias hicieron un desastre con el arte. Experimentaron, deshicieron, hicieron, desarmaron y volvieron a armar. Y eso incluye a la literatura. La literatura escrita buscó otros métodos y se empezó a alejar de su prima hermana, la oralidad. Es decir, que la hija desconoció a la abuelita. Y entonces tenemos que la lírica se dividió en dos ramas. Tenemos la lírica escrita, que no es necesariamente acompañada de instrumentos, que se puede recitar o no, que necesita alguna cierta musicalidad o que puede jugar con elementos visuales literarios para ser construida, es decir, ya generó sus propias estructuras. Y tenemos la lírica, que podemos seguir escuchando. En su momento se escuchaba en la ópera y ahora podemos seguir escuchando en canciones. Sin embargo, las canciones siguen ciertas estructuras que los poemas ya no siguen. Los poemas buscan por ya no caer en los lugares comunes, y las canciones se pueden dar esas licencias. Los poemas contemporáneos ya no usan coros, y las canciones siguen utilizando coros para que tú te la puedas aprender y la vayas tarareando en tu cabeza.
La poesía nos permite crear figuras complejas porque tú la puedes leer y releer una y otra vez. Las canciones te regalan muchas veces figuras simples para que tú puedas escuchar la canción y te quede en el momento. Eso también tiene que ver mucho con la época del radio, porque tú tenías que escuchar una canción una vez y tener esa canción en la mente solo la vez que la escuchaste. Y el poema te da la posibilidad de volverlo a leer una y otra vez en el libro. Total, que a pesar de que ha habido elementos que han intentado unir las dos primas, que son la lírica escrita y la lírica cantada, hasta el momento no se había conseguido. Por ejemplo, ¿qué expresiones habían intentado volverlas a unir? La trova, de hecho hay trovadores que tienen sus propios poemarios, el rap y el hip hop, que también, de hecho, el rap, la P es por poesía, porque ellos intentaban retomar una poesía cantada. Sin embargo, bueno, siguen cayendo muchas veces, en especial el rap y el hip hop, en este elemento del lugar común, de coros, etc. Y la trova también cae en esta idea de jugar con los coros para que tú puedas seguir escuchando la canción una y otra vez en tu cabeza. Y entonces es cuando llega el Poetry Slam. Como ya había dicho, algo que se mantuvo durante todas estas épocas que ya narré fueron los recitales de poesía. Es decir, que tú te parabas frente a una audiencia y recitabas tu poema. Muchas veces los recitales de poesía se acompañaban con instrumentos y se mantenía un poco la tradición. Pero al final de cuentas ya la poesía estaba ensuciada por este elemento que les digo que era simplemente la escritura. Todo lo que entendemos ahorita por poesía ya es escrito. Incluso, como también ya lo mencioné, el arte de la declamación te implicaba incluir elementos teatrales en tu recitación. Sin embargo, partías de un poema escrito de todas formas. El Poetry Slam te exige elementos que estos recitales de poesía o estas declamaciones no te exigen. ¿Qué te pide el Poetry Slam? Bueno, en realidad uno puede participar en un Poetry Slam simplemente con tu cuaderno o tu libro, puedes llegar con tu poema y recitarlo sin ningún problema. Pero en realidad un buen slamero construye o agrega elementos que enriquecen esta expresión artística. Primero, la voz. Tienes que tener una voz clara. Y puedes jugar con la voz, tonos altos, tonos bajos, cambiar la expresividad. Teatralidad, que se relaciona con la voz. Puedes jugar con tus timbres vocales o con tu expresividad vocal para expresar miedo, asombro, sufrimiento, tristeza. También te pide el cuerpo. Puedes agregarle elementos corporales. Y esto es lo que empieza a construir el Poetry Slam. ¿Por qué? Porque al momento de agregarle el cuerpo, tú te vuelves el instrumento. El Poetry Slam no es acompañado de música, sino que la música la haces con sonidos, que esa es otra. El cuarto elemento del Poetry Slam, los sonidos. Entonces tenemos voz, cuerpo, sonidos y teatralidad. Es decir, que vas construyendo un poema y que le puedes dar elementos del agua y hacer sonidos guturales para crear el agua. Le puedes dar elementos, por ejemplo, de caballo y hacer sonidos con tu propio cuerpo de que está avanzando un caballo. En fin, tu mente es el límite. Entonces vas construyendo un poema no solo desde la escritura, sino ya otra vez desde la oralidad, desde la actuación, muy parecido a lo que hacían los antiguos al momento de narrar sus historias. Pero aparte de todo, agrega un elemento contemporáneo, el performance, que es hacer este juego teatral frente a un público que te lleva a retos de convivir con ellos, de ver sus reacciones, de expresarte contigo, con tus elementos corporales. Puedes desnudarte, puedes vestirte, puedes hacer lo que quieras para poder expresarte. ¿Por qué digo que el Poetry Slam va a rescatar o está rescatando hasta cierto punto la poesía? Bueno, pues muchas veces el hecho de haber escrito un poema nos daba la oportunidad a los creadores de entregar el material escrito y olvidarnos de él. Y ya no teníamos ningún problema. Si al vecino, al hermano, al amigo o al consumidor de poesía le gustaba o no le gustaba, a nosotros no nos venía, ni nos afectaba, ni nada.
Y lo peor, en el siglo XXI en el que vivimos, mucho de la literatura, y no creo que sea solo en este siglo, sino que ha sido algo que venimos arrastrando desde hace siempre, es que se divide por mafias. Y sí, hay que decirlo así, se divide por mafias. Es decir, que si tú no le hablabas a Juan, que es un gran poeta, seguramente Juan no te va a dar el foco que necesitas y vas a pasar a la historia ignorado. Entonces necesitabas acercarte a Juan, a Pepe o a Octavio Paz para que te echara la mano y poder resaltar en el mundo literario. ¿Qué pasa con el Poetry Slam? El Poetry Slam es un micrófono abierto que está puesto en un bar, en un café, en centros culturales, puede estar donde sea. Y eso le da la oportunidad a quien sea de recitar sus poemas. Es decir, que si alguien no se había acercado a estas grandes figuras literarias o no había sido aceptado por estas figuras literarias, puede tener una voz frente a un micrófono y poder compartir su creación. Esto se conecta con el segundo punto que para mí rescata la poesía, y es el hecho de que puedes convivir con quien te está escuchando. El Poetry Slam maneja jueces porque al final de cuentas sigue siendo una competencia de expresión poética. Estos jueces habitualmente están entre el público, es decir, que si al público no le gusta lo que estás recitando, no ganas el concurso, no resaltas y no estás entregando un buen material. Ahora bien, esto se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque como cualquiera puede presentar sus poemas, yo he visto y suele pasar que se presentan poetas muy malos, sin estructura, sin ritmo, sin expresividad, que nada más hacen ruidos malísimos. Y muchas veces abusan de elementos teatrales como para impactar al público e incluso pueden llegar hasta las finales solamente por elementos de impacto que realmente no están aportando nada artístico. Entonces, podría estar salvando a la poesía, sí, en el momento en el que se le abren las puertas a todo aquel que quiera recitar y en el momento en el que nos permite tener una reacción con el público y no tener nada más un público que ya leyó tu libro y que va a la presentación porque le gustó o porque te sigue, le gustas, etcétera, sino que te enfrenta a ese miedo de saber si a la gente le gustan tus poemas o no. Esa es la ventaja del Poetry Slam. La desventaja es que muchas veces no se exigen los poetas que se están presentando porque como ya se les dio la oportunidad de tener un micrófono, piensan que lo que están haciendo está bien y aunque llegue a haber críticas, se sienten como que nada más los están criticando para echarles tierra. Entonces también depende mucho del autor, porque también el Poetry Slam lo que nos da es la posibilidad de que te critiquen de frente y que te digan qué estás haciendo y qué está mal, y al igual que en un taller de poesía. Y al igual que en cualquier otro lugar donde estés criticado, tú como autor recibes la crítica y decides si la avanzas, si la trabajas o si te haces el ofendido. Y el Poetry Slam es una gran herramienta para poder crecer como autor, pero también puede convertirse en un bache de que el ego de algunas personas se quede en un micrófono de una plaza. Si ustedes se quieren acercar un poco a este género del Poetry Slam, les recomiendo que busquen aquí mismo en YouTube a artistas como Rojo Córdoba, que es mexicano, Aleo Ceguera, que es español-mexicana, por así decirlo, ella se considera española, pero es de origen tapatío, o a Dani Orbiz, que él es español. Son poetas muy interesantes que tienen propuestas demasiado llamativas y que realmente recomiendo para que revisen realmente las posibilidades artísticas positivas que nos puede dar el slam poético. Y en fin, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Esto es un poco de por qué pienso que el Poetry Slam puede ayudar a recuperar la poesía de sus orígenes y darnos un nuevo género artístico que rescata el teatro y el performance.